Y ayer se ha dado esta polémica medida que ha originado diferentes posiciones en la comunidad jurídica. Estamos con el reconocido penalista César Azabache, que es uno de los abogados que se ha mostrado en contra. ¿Por qué esto no resiste la medida? Buenos días. Varias cosas que mirar. La primera, entre lo que se ordenó en la noche anterior y lo que se ha ejecutado, hay que decirlo, hay una diferencia. Y yo quiero encontrar esa diferencia, el esfuerzo del Ministerio Público por equilibrar las cosas. Lo que se ordenó originalmente fue un allanamiento, y eso es algo muy severo. Un allanamiento importa la toma de control absoluto sobre un local, de modo que quienes están ahí deben apartarse y dejar las cosas en manos de la Fiscalía, que entonces registra directamente computadora por computadora, escritorio por escritorio. Lo que se ha ejecutado, en cambio, se parece muchísimo más a una inspección en la que un fiscal entra a una empresa o a una oficina o lo que sea y pide que le muestren documentos que se lleva o que copia para llevarse. Entonces, se ordenó un allanamiento. Hemos protestado muchos. Un allanamiento no está indicado para esos casos. Podemos ver los detalles, cuándo sí, cuándo no, qué es lo que toca hacer. Pero lo que se ha ejecutado ya no es ese allanamiento original, sino algo más semejante a una inspección. Y quiero resaltar esa diferencia porque quiero leer en ella una voluntad del Ministerio Público por equilibrar y estabilizar lo que desde todo punto de vista fue un error original. ¿Usted interpreta que subido sobre el caballo el fiscal Pérez supuso que era demasiado un allanamiento que podía verse, digamos, desproporcionado? Total, sí. Y menguó la medida para equilibrarla. Ahora, también hay que decir... ¿Tiene ese conocimiento certero de que adentro para comenzar, el fiscal Pérez bajó su temple? Es que para comenzar, lo que veo es que no ingresó, por las imágenes que se acaban de proyectar, al estudio de abogados en tanto tal, sino un edificio anexo donde están las oficinas contables. Y hasta donde entiendo, no las allanó, sino que se estableció en un ambiente desde el que revisó y recogió los documentos que se llevaban. Eso es una inspección, no es un allanamiento. Ahora, además, para recoger y cotejar papeles contables, no es necesario entrar en una oficina legal, porque los papeles contables, los pagos hechos y los registros se pueden obtener también en la SUNAT. Entonces hay aquí, yo creo, una búsqueda de equilibrio de una primera medida que sí, ella, tal como estaba expresada o anunciada, resultaba desproporcionada. Y hay que entrar entonces en los detalles para entender la situación completa. Si la medida, la que dispuso el juez Carguancho, la que autorizó, decía, como usted dice, tomar los papeles contables, ¿no es esa la razón por la que Pérez fue directamente a la parte administrativa y no hizo una parafernalia de toma de local? Más que eso, el allanamiento es una toma de local. A ver, vamos a las precisiones, ¿no? ¿Por qué es tan complicado el allanamiento y por qué ha provocado todas las reacciones inmediatas que se generaron? Como dije recién, un allanamiento es una toma completa del control del local, pero además, por su fuerza, requiere ciertos requisitos especiales. Un allanamiento se hace cuando un fiscal sabe qué está buscando. Y en el caso de estudios de abogados, el estudio del abogado Zaragoza, en el caso Acurio es un ejemplo. El estudio Balcázar. Pero respecto a la oficina de Zaragoza, caso Acurio. Correcto, el allanamiento tenía un propósito distinto. ¿Qué ocurría? Las oficinas de los abogados son intangibles mientras se desarrolla un litigio o mientras hacen una asesoría, salvo en 3 casos: eliminación de pruebas, amenazas a testigos o sobornos. ¿De acuerdo? Esos son 3 casos extremos que, para que puedan autorizar una medida así de drástica, tienen que ser, además, o estar expresados en hechos claros, evidentes y de primera mano incontrastables. En el caso del abogado Zaragoza, solo para cerrar la idea, lo que se investigaba era un soborno en marcha. A Zaragoza no se le acusó o no se le iba a proceso como abogado, sino como cómplice de un caso de soborno y de ocultamiento de dinero para pagos ilegales. Eso es algo completamente distinto que poner en cuestión comportamientos dudosos, dubitables, ambiguos o desagradables de un abogado en litigio. El caso Acosta también, ONP, también se fue por eso. Usted ha mencionado un segundo requisito donde los abogados tratan de obstruir la justicia. ¿Es válido entrar por eso? Destrucción de evidencias. O sea, no solo es importante esto. La obstrucción de la justicia justifica una serie de medidas sobre los imputados. Sobre los abogados, solo en casos extremos. Entonces, no se trata de... Y eso es lo malo. La razón por la que veo que la orden original, o por la que comenté que la orden original estaba en una desagradable zona gris. La orden original no supone un caso
de amenazas a testigos ni destrucción de evidencias, situaciones extremas. Supone algo gaseoso, inducción a declaraciones A voltear testigos. falsas. Voltear testigos. Que no son testigos, que esa es la otra cuestión. El caso Madre Mía, por ejemplo, es un caso de soborno. Pero vamos testigos. sobre este caso. Sí, La resolución recoge la versión de un testigo protegido que dice que un abogado del estudio Guardia indujo a cambiar o indujo a no decir la verdad. ¿Eso es motivo? Le pregunto. Ese es el problema. La declaración que registra la resolución Sí. es la de un testigo impropio, es decir, una persona que se prestó para él mismo simular hacer aportes Sí. que no ha hecho. Ese no es un testigo propiamente dicho. Ok. Ese es un sospechoso. Es alguien que está buscando un abogado que lo proteja y que tiene que definir si confiesa o no confiesa. Entonces, ¿Eso no es motivo de entrar? No, pues. Es que precisamente no. Porque las declaraciones de los imputados o de los testigos impropios, es decir, de aquellos que pueden ser imputados, se mueven en esa enorme zona gris que por una cuestión de ponderar intereses el sistema legal protege. Es decir, la declaración o lo que se haya dicho entre quienes postulaban a ser abogados de esa persona y él Sí. está protegido por el secreto por ambos. Ok. ¿No hay una protección gremial? Es mi siguiente pregunta, porque la lógica de las personas en sus casas, ciudadanos comunes de a pie que no saben o que no tienen por qué saber el derecho, también puede ser de sospecha, ¿no? O los abogados, todos tienen imputados o investigados muy complicados y de manera que, bueno, todos los estudios se están protegiendo. Hay una defensa gremial. Ahora, no es al unísono que se ha criticado la medida. Hay abogados, como usted sabe, que han dicho, Lamas Puccio ha dicho que es apropiado, que es posible. Carlos Caro también. Carlos Caro, ¿no es una defensa gremial? Le pregunto. Es que esa es una muy buena duda porque en efecto hay que decir que este tipo de asuntos no son intuitivamente sencillos de asimilar. ¿No hay una defensa gremial? Y de hecho, no hay un blanco-negro para esta pregunta. Yo creo que hay algunas expresiones extremas, digamos, en las que el no es absoluto, que en efecto parecen más bien defensas de principio que intentos por revisar esto con detalles. Mi impresión es que hay que diferenciar los casos, tener las reglas claras y cuidar los límites. Es decir, como en el caso del abogado Zaragoza, Sí. es posible justificar, sin duda alguna, que en determinadas situaciones No son un fiscal infranqueables los pida, estudios. por supuesto que no. Se Que puede un fiscal entrar, entonces. pida y obtenga una orden de allanamiento. Pero hay que respetar la claridad de los casos. Ok. Tiene que haber de por medio razones suficientes para pensar que ese abogado dejó de ser abogado. Se involucró en un soborno, está amenazando testigos propiamente dichos, o está destruyendo evidencias. Si esas tres cosas pasan, el abogado ya no está litigando, se ha convertido en un mafioso y entonces se le puede intervenir. En las zonas grises, el sistema debe autolimitarse, porque transgredir las zonas grises implica generar situaciones ambiguas que, entre otras cosas, producen mensajes también ambiguos para la comunidad. Este no es un país en el que estemos haciendo persecuciones políticas, pero los mensajes ambiguos pueden ser mal interpretados. Si esto no está en el blanco y negro, sino está en la zona gris, ¿por qué el fiscal, que es un fiscal ducho, no es un fiscal nuevo, tomaría esta decisión? Bueno, eso hay que preguntárselo a él. Yo creo que se equivocó. Y creo, además, que en la ejecución de la medida corrigió el error y estabilizó una escena inapropiada en sus consecuencias prácticas. Esto es como si hubiera pedido un arsenal de armas y hubiera utilizado solo una pistola de bajo calibre. De modo que en los hechos, yo creo que esta historia muestra un mal principio con un error semejante al que se tuvo cuando se allanó la vivienda personal de Humala y Heredia con las hijas presentes y un resultado final estable, aceptable, que creo que a todos nos tranquiliza. Lo que debe quedar claro, sin embargo, a partir de este incidente tan ambiguo y tan confuso en sus límites, es que este tipo de situaciones no deben repetirse. ¿Y qué pasa si hay un buen fin? ¿Qué pasa si mañana o se descubre que había un papel súper comprometedor? Es decir, todas las posiciones como las de usted tendría que recular. Lo que pasa es que sería al revés. La pregunta es más o menos, ¿qué pasa si termina resultando que algún abogado del estudio ORE se involucró en un crimen? Pues intervénganlo. ¿Y qué pasa si en los papeles se encuentra algo bastante Bueno, hasta ahora grueso? Lo que se ha anunciado son... No lo sabemos, no es muy arrojado decir que la medida es... No lo es, porque lo que se pudiera encontrar es una hipótesis. Sí, estamos es una discutiendo hipótesis sobre futuros. Pero así se sería investiga, ¿no? resultado Con hipótesis. del puro azar. Y el sistema no puede pagar el precio del azar. Hay una regla que es muy clara en esto, no solo la indemnidad de los abogados que litigan. Hay una segunda regla concurrente que se llama prohibición de pescas.
Los derechos fundamentales, las reglas que garantizan el equilibrio en el procedimiento, impiden que se autorice a la Fiscalía a hacer procedimientos gravosos solo por si acaso. Eso se llama acción de pesca si está prohibido en el sistema legal. ¿Por qué está prohibido? Porque si autorizamos que haga esto, bueno, pues entonces lo detengo a ver qué pasa. ¿Tengo un buen fin? Es que el buen fin... No justifica el medio. Exacto. Okay. No lo justifica cuando desequilibra el peso del sistema. Imagínese, o imagínate, que de pronto un abogado se le ocurre pedirle a un juez que allane el despacho de un fiscal a ver qué encuentra. Porque un testigo le ha dicho que el fiscal lo presionó demasiado durante una declaración. ¿Tendría sentido? Por el amor de Dios, no. En contrario, tampoco un fiscal puede irse a pescar a la oficina de un abogado de litigios, ¿verdad? Ahora, yo le planteo la estrategia fiscal. La estrategia fiscal, digamos, según usted en el, ¿cómo le dice? Pesca. Acción de pesca. Acción de pesca ha logrado testimonios valiosísimos, ¿no? Hablemos directamente del congresista Rolando Reategui. Estamos hablando de la detención preliminar de Keiko Fujimori. Y esa es una interpretación y 24 personas de las cosas. más. No. Que simularon, y 23 personas más en la detención preliminar que simularon aportes Lo que y que es que no poco podemos, a poco han ido diciendo la verdad. Yo no creo que tengamos razones para asociar causalmente la detención preliminar, que se criticó mucho y fue revocada por la sala, con los éxitos que la Fiscalía ha obtenido. ¿No se obtuvo información básica? Porque cuando se pidió la detención preliminar, no se le pidió por los testigos reservados o por los colaboradores eficaces que la Fiscalía mostró luego en la prisión preventiva. Esa es la razón por la cual el debate sobre las prisiones preventivas ahora, que ha dado muestras, yo estoy convencido de eso, de una puesta en marcha de un esquema complejo de interferencia sobre la investigación de la Fiscalía, no tiene conexión con la desautorización que se dio en sala a la detención preliminar original. Este es otro caso, uno. Y dos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los momentos en los que un sistema como este se expande, con proteger al propio sistema en sus límites. Porque la expansión del sistema, ni siquiera por sus resultados, puede justificar avallazamientos descontrolados. Quiero decir, sin embargo, e insistir en decir, que en este caso la ejecución de la medida ha dado muestras objetivas de que esta Fiscalía está dispuesta a equilibrar en sus resultados prácticos incluso los errores que comete. Y eso es lo que quiero resaltar. Y también hay que resaltar que ha sido efectiva, ¿no? Ha conseguido testigos, ha conseguido los pitufiadores, ha logrado. Hay que resaltar que el Ministerio Público en general está haciendo un gran trabajo. Precisamente por eso hay que proteger la actividad del Ministerio Público del trasvase de sus límites. Le pido su análisis al salto político. ¿Esto causa un impacto político en casos como el pedido de asilo? Gracias a lo que ha hecho en los hechos el fiscal Pérez Gómez, que es contener la ejecución de la medida, mi respuesta es no. No. No por dos razones. Primero, porque esto sigue siendo una situación general sin persecuciones políticas. Y segundo, porque lo que hay que rescatar de esta escena confusa es que el Ministerio Público está en posición de entender y de contener sus propios desbordes. En los hechos, esto comenzó con un anuncio de un allanamiento a un estudio de abogados. Así es. Y terminó con el recojo de papeles contables en una oficina cerrada al costado del despacho. Si desde el principio la Fiscalía hubiera anunciado que iba a hacer solo esto, entonces no habría habido todo el debate que ha habido, pero tampoco habría pedido un allanamiento, habría ordenado una inspección y punto. Al final del día, entonces, lo que hay que resaltar es que este es un Ministerio Público que es capaz de notar sus errores y de contenerlos en sus resultados prácticos. El resultado final de esta historia no es la de un allanamiento a abogados, no es la de una interferencia de la defensa, no es la de una violación a reglas fundamentales del equilibrio del procedimiento. Si usted dice el resultado eso, final es equilibrado. ¿Por qué el Colegio de Abogados, que es la representación gremial, si usted dice eso, por qué sacó un comunicado? Bueno, el comunicado del Colegio de Abogados es bastante neutro. Hay algunas declaraciones de mis colegas que han sido bastante más enfáticas, como dijiste tú mismo hace unos minutos, casi hechas en perfil gremialista, ¿no? Yo creo que los dos extremos hay que descartarlos. La honestidad intelectual e institucional creo que nos impediría a todos, hasta el Ministerio Público, reivindicar el origen de esta medida al 100%. Creo que la misma honestidad impide criticarla al 100%. En este caso... ¿No la critica al 100%? No, por supuesto que no, porque en los resultados prácticos la medida se ha equilibrado y el fiscal ha tenido la decencia de autocontenerse. Entonces, lo que hay que mirar siempre es la posibilidad del sistema de alcanzar y reconstruir sus propios equilibrios. Entonces, si alguien pretendió aprovecharse de esta escena para mostrar que este sistema está fuera de control y está desbordado, pues falló. La Fiscalía se ha contenido y este es el resultado. Esta es la imagen con la que hay que quedarnos. La de una Fiscalía capaz de reconocer
que no siempre debe ganar al 100% y no siempre debe pasar por alto sus límites. Hay que reivindicar los límites si de lo que se trata es de proteger al sistema en su integridad y en su equilibrio. Ok, entonces esto no fue inconstitucional, ilegal. Por ejemplo, el doctor Gersi dijo ayer tajantemente, esto es ilegal, inconstitucional. Se refería a la resolución. Hay Así que ver es. qué cosa dice sobre el modo en que se ha ejecutado. Ok, entonces ni blanco ni negro. No. Vámonos al medio, esto no es inconstitucional. Esto no es está a una favor, muestra pero de... se reguló para usted la Fiscalía Sí, sobre el paso. y por tanto esto no es una muestra de ningún desorden Y que institucional. ningún político se complicado aproveche final. para decir acá, Por supuesto. ahí está el ejemplo de persecución. No, ya no lo es. Esto más bien es el ejemplo de una fiscalía, insisto en decirlo, que es capaz de estabilizar sus propios errores y desembocar en situaciones bastante más equilibradas que las que temimos todos ayer por la mañana. Ok, muchas gracias, doctora Savache. Le agradezco Encantado. mucho su visión de los hechos. Y sigamos con la información porque...